Espero que hayan descansado. Bueno, primero que se hayan alimentado adecuadamente, hayan descansado y estén preparados para este mensaje que les tengo el día de hoy para todos ustedes. Al igual también recordemos que estamos terminando el primer día de la fiesta de tabernáculos y es importante que lo cubramos tal como el Padre nos lo demanda. Asimismo, también ya hemos oído por nuestros hermanos las indicaciones que nos da nuestro Padre, que debemos estar con gozo, regocijados en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Asimismo también, todo lo que quedó atrás, todo lo que dejamos en nuestro lugar de origen, allá quedó. Estamos aquí con un propósito y con una finalidad: aprender la palabra de Dios, esperando y teniendo el objetivo principal, que es la mira puesta en el galardón que el Padre nos promete, que es el reino de Dios. Así que estamos aprendiendo. Es el primer día, sabemos que llegamos con nuestras alforjas vacías y nos vamos con ellas llenas de todos los mensajes que vamos a estar escuchando a través de estos días. E importante, ¿verdad?, es estar siempre con humildad, sirviendo a nuestro Padre, sirviendo a nuestro prójimo y asimismo trabajando para Él con humildad. No somos más que nadie, somos un pueblo escogido por Dios. Lo debemos de entender y lo debemos de comprender. Somos un pueblo escogido por Dios, apartados con un propósito, y ese propósito Dios lo está instruyendo día con el estudio de su palabra y también con los mensajes que escuchamos en esta fiesta. Así que, hermanos, tristeza fuera, regocijo, alegría en la palabra de Dios. Porque recordemos también que tenemos una misión: el ser luz para este mundo tan caótico. Cumplamos todas esas indicaciones que el Padre nos da a través de su palabra. Muy bien, hermanos. Si nos remontamos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, podemos ver cómo fue día tras día la creación de nuestro Padre, la creación del universo, que nosotros todos en mayor o menor proporción estamos observando y disfrutando de ello. No se asemeja nada, en nada se asemeja con la gran gloria que el Padre nos promete cuando retorne su Hijo Jesucristo a este mundo. Recordemos que el primer día separó la luz de las tinieblas. El segundo día hizo la expansión de las aguas, separando las aguas de las aguas, creando el cielo y el mar. Se queda la tierra descubierta y el tercer día Dios determina que la tierra debe producir hierba verde, semilla y todo árbol frutal. El cuarto día creó las lumbreras, la mayor para el día y la menor para la noche. El quinto día creó los seres vivientes de las aguas, mares y las aves del cielo. El sexto día, la creación del hombre. Y el séptimo día reposó de toda obra creada por él. Situación que estamos guardando nosotros semana tras semana, este día doble sábado, sábado semanal y sábado anual. Pero ¿qué más creó Dios? Porque sabemos que toda creación es de Él y todo proviene de Él. Vio que creó al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Hizo caer en sueño profundo a Adán. De un costado tomó una parte de él
y hizo a la mujer y la trajo al hombre, creando la ayuda idónea para todo varón. Tan es así que la llamó varona porque procede del hombre. Con esto, hermanos, podemos ver que el ser humano, por naturaleza, tendemos a formar o a buscar compañía, asociarnos, ya que es muy difícil permanecer aislados, solos, y son raros los casos de algunas personas que permanecen en la soledad, pero no por mucho tiempo. Es importante tomarse un tiempo, estar a solas, ya sea para orar, para reflexionar, para meditar, pero es difícil pasar mucho tiempo en soledad. Tan es así que Dios creó a la mujer con ese propósito, que tuviera la compañía el hombre, el ser humano. Por lo tanto, el ser humano tiende a formar amistades, grupos, equipos o pertenecer a algunas asociaciones con la finalidad de compartir tiempo, ideas, aportar conocimientos y asimismo ayudarse mutuamente. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros el día de hoy? Estamos conviviendo en un grupo afines a nuestras ideas en la palabra de Dios, afines a los pensamientos y que estamos todos dispuestos a cumplir. Una forma de definir la palabra convivencia es el interactuar físicamente y pacíficamente entre los individuos o a los grupos si pertenecen ustedes a algún grupo en especial. La convivencia es la armonía entre un grupo de personas con ideas afines, ya que pasamos algún tiempo juntos. Las congregaciones, semana tras semana, se reúnen en los lugares o sitios de donde proceden cada uno y tenemos la oportunidad que cada año podemos reunirnos en un grupo mayor. ¿Para qué? Para compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero todos afines a la palabra de Dios y a lo que está escrito en la Biblia. La palabra convivencia viene de dos voces latinas, con y vivencia. Por la palabra vivencia se entiende las acciones o sentimientos, las preocupaciones que usted puede tener por un hermano, los valores que debe compartir con los demás y las ideas que deben de ser afines. Todo esto existe en nuestra mente humana y esto forma una esencia en nosotros, una personalidad y una educación. Desde el punto de vista médico, una buena convivencia nos lleva a tener un buen estado de salud. Distinto a que si tenemos una mala convivencia o tenemos ideas que no son afines, produce en nosotros desequilibrios emocionales y mentales que se pueden traducir en enfermedad, ya que la enfermedad se describe como el desequilibrio entre el medio ambiente del ser humano y el ser humano, o sea, lo que nos rodea. Debemos de tener siempre importancia en la palabra de Dios y darle el debido tiempo y esa importancia que se requiere. Yo como médico les recomiendo, ya lo oímos en el mensaje de hoy en la mañana, no soy muy afecto a cualquier cosa tratarla en forma inmediata con medicina alópata o medicina homeópata, o por qué no, en ocasiones también con la herbolaria. Principalmente, yo lo puedo decir y lo reconozco, uno como médico alópata tiende a dar tratamientos contra el padecimiento que tenga. Pero importante es también reconocer de dónde proviene la enfermedad o de dónde proviene ese desequilibrio mental que produce en nosotros cambios de actitudes,
cambios de estados de ánimo, ¿sí? Y por ende, si no lo superamos, ¿sí?, podemos caer en un desequilibrio peligroso. Aquí tenemos la respuesta a lo que pase por su mente en la palabra de Dios. Ahí tenemos la respuesta a todo lo que usted pase por su mente y lo que pueda usted imaginar. Nos dice hasta la forma en que debemos alimentarnos, qué debemos comer, qué no debemos de comer, qué debemos de tomar, qué no debemos de tomar. Entonces es importante para Dios y principalmente para uno que si queremos nosotros estar en un buen estado de salud, servirle a Dios, pedírselo a Él y pedirle en oración el problema que estemos pasando, que nos saque adelante y Él obrará. La convivencia se puede dar en un grupo afín, como estamos ahorita nosotros aquí, puede darse en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en los barrios, en los edificios donde usted viva, pero sí es importante que tomemos ciertos puntos a cumplir para tener esa buena convivencia. Voy a compartir con ustedes, el punto número 1 es tener responsabilidad. ¿Qué entendemos por responsabilidad en una convivencia? Es el cumplimiento de un horario, los compromisos que nosotros queramos crearnos, las promesas que nosotros tenemos que hacer para colaborar con ese grupo. Entonces, es importante la responsabilidad de cada uno de nosotros. Punto número 2, el respeto. Se entiende por respeto en una convivencia el aceptar los puntos de vista de otras personas, no discriminar, tratar de comprender y tener paciencia a los demás. Esto no nos obliga a quedarnos si tenemos diferentes puntos de vista o diferimos en algo, pero sí tener respeto por esa persona para que a usted y a mí nos respeten. Punto número 3, honestidad. Por honestidad en una convivencia, ¿qué es lo que se entiende? Si uno se equivoca, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, no tratar de ocultar nuestros propios errores. Punto número 4, solidaridad. Entendemos por solidaridad en una convivencia que ésta se establece en tener el cuidado con todas las personas, pero un cuidado con respeto y honestidad, para tomar acuerdos que involucren a todos. No podemos vivir solos, no podemos aislarlos de los demás, nos podemos aislar del mundo tan caótico en el cual nos encontramos, permanecer firmes en nuestras creencias, en la palabra de Dios y en nuestra fe. Para vivir en una sociedad, debemos adecuar nuestro comportamiento hacia la sociedad. Pero claro, debemos de ser ejemplo con todo lo que estamos aprendiendo y ser luz hacia ellos. Que ellos se conviertan a ti y no nosotros a ellos. Recordemos también cómo encontró Dios a la tierra, desordenada y vacía. Ahorita no está vacía, pero existe un desorden que hasta ahorita nada ni nadie ha podido restablecer esa tranquilidad, esa paz que solo nos lo da nuestro Padre. Tenemos que tomar en cuenta los valores de esa sociedad, nuestra forma de pensar, y si usted no está de acuerdo con el comportamiento con la sociedad, no tiene obligación de quedarse en esa sociedad. Simplemente se aparta de esa sociedad
y busca personas afines a su forma de pensar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad como seres humanos de tomar decisiones conscientes. Si no pertenecemos a esa sociedad, tranquilamente usted se retira y busca su medio ambiente que lo lleve a un puerto seguro, a un estado de paz. En resumidas cuentas, hermanos, la convivencia es el acto de coexistir armoniosamente con un grupo de personas en un mismo lugar y compartir cotidianamente con otros seres vivos en cualquier área. Claro, nos debemos primero a Dios, compartimos la mayor parte del tiempo en trabajo, escuela, con el mundo, pero debemos honrar primero a nuestro Padre como Él nos lo dice. Debemos también hacer todo esto con respeto, con empatía y con honestidad para poder tener un estilo de vida y un ambiente agradable y, reitero, tener una mente sana. La mayoría de las veces nos encontramos, y es muy fácil encontrarnos con personas realmente diferentes a nosotros, a nuestra manera de pensar, sin ningún respeto hacia nosotros. Y claro, debemos darnos cuenta y a tiempo que todo esto no nos lleva a nada bueno, sino a que simple y sencillamente tener una relación que le puedo denominar tóxica, una relación no sana, y desencadena enfermedades. Y creo que nadie queremos perder la salud. Como miembros de la Iglesia y siervos de Dios, Él nos enseña que debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estar unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, hermanos. Eso es lo importante de todo esto. Y aquí lo podemos lograr. Y semana tras semana podemos ir edificando cada uno de nosotros para sí mismo y para la congregación a la cual pertenecemos. Entonces, estamos aquí en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en obediencia a Dios, con humildad y con respeto a Él, queriendo agradar a Dios, no darle gusto a lo que dejamos atrás. Así que miren, vayamos a la primera escritura que encontramos en la epístola primera de Corintios, capítulo 1, y leamos el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Aquí hablando el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la convivencia que debemos de buscar, hermanos. Las personas que piensen y que tengan la misma forma de pensar, agradar a Dios y respetarlo. Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios. ¿Por qué? Porque ya existían problemas en ellos y se formaban grupos. Pablo nos enseña cómo debemos conducirnos en la iglesia, teniendo un buen trato con los hermanos, no hacer distinciones, no hacer acepción de personas y sobre todo, no ser personas autojustas, que creemos tener más sabiduría o conocimiento que otras personas. En una sociedad el respeto es básico. Aquí venimos a aprender. Aquí no venimos a ver quién es más, quién es menos. Aquí somos hijos de Dios
creados con un propósito y llamados con un propósito que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Todos tenemos un don, el que sea, y lo tiene que usted y yo ponerlos a trabajar y ponerlos al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Si no tiene, o usted a esta altura no se ha dado cuenta cuál es su don, pídalo a Dios, hable con Él y dígale: Señor, muéstrame cuál es mi don. Porque todo es importante, por menor que sea. La actitud que tenemos aquí y la que debemos de tener fuera para ser ejemplo es de suma importancia. No conducirnos como la mayoría se conduce. Tenemos que pedir sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y recordemos, como dice la palabra de Dios, la sabiduría viene de Dios y la inteligencia de su boca, de su palabra. Y el temor del Eterno es la sabiduría, y la inteligencia es apartarse del mal, obedeciendo sus leyes, obedeciendo todo mandato que Él nos da. Vayamos a la siguiente escritura que encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer Romanos 12, vamos a leer del versículo 9 al 16. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia o prontitud, ¿sí? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozosos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Importante cada una de las indicaciones que nos da el Eterno a través de su palabra. ¿Por qué? Porque dice que debemos de tener amor no fingido, que debemos aborrecer lo malo, quitar lo malo. En el 10 nos dice: amaos los unos a los otros con un amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros. No nos menciona que debemos preferir a los que dejamos atrás. No nos menciona que debemos preferir a los que no cumplen con Dios, a los que no cumplen la ley de Dios. Debemos de estar gozosos en la esperanza que Él nos promete, sufridos en la tribulación, porque no nos mintió. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también Él nos da la salida a la aflicción o a la prueba que estamos pasando. Compartir nuestras necesidades con todos los hermanos. Probablemente en ocasiones no se tenga el tiempo para convivir estrechamente, pero creo que esta es una oportunidad que podemos darnos, porque año tras año podemos vernos, existen algunas caras nuevas, que todos ellos son muy bienvenidos a la verdad, a la iglesia que predica la verdad. Importante, no nada más como dice el eslogan, que debemos ser guardianes de la verdad.
Debemos predicar la verdad hasta el último rincón del mundo. Y la iglesia lo está llevando a cabo. Es una misión titánica, enorme, grande, pero está cumpliendo. Debemos bendecir a los que nos persiguen. Debemos de gozarnos con los que se gozan. Sufrir también temporalmente y, ¿por qué no?, derramar la lágrima en apoyo a nuestros hermanos también. Pero lo importante es que debemos de estar con gozo y unánimes todos, con humildad. Así que, hermanos, tenemos por delante una buena misión, un buen trabajo que llevar. Si logramos, hermanos, poner la mente y el corazón en estas palabras que acabamos de escuchar, debemos tener un mismo sentir, un mismo ideal, para tener paz con todos nuestros hermanos y estar de acuerdo en un mismo fin o en un mismo propósito. ¿Y qué lograremos con esto? Vamos a lograr la meta, que es el predicar el Evangelio de Dios y su verdad. Leamos la escritura que encontramos en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. No seamos, hermanos, testarudos, como lo fue en un tiempo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que no quisieron escuchar todas las advertencias que Dios les dio en su peregrinar, porque les advertía, y lo dice su palabra, que si seguían todo lo que Él les ordenaba y obedecían a lo que Él les ordenaba, tendrían paz y justicia en su vida. Vayamos al libro de Jeremías para reforzar esto, al capítulo 6 de Jeremías, hablándoles aquí el juicio contra Jerusalén y Judá, que les dice, versículo 16, así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En otras versiones dice, hallaréis descanso para vuestra alma y tendréis justicia. Mas ¿qué hicieron ellos? No quisieron escuchar. Ahora, ¿se hace gravoso todo lo que el Padre nos pide a cada uno de nosotros, hermanos? Consideremos por un momento y analicemos si es gravoso lo que nos pide el Padre. Y veamos la respuesta que Él nos da. Debemos de tener ese celo por la palabra de Dios. No nada más como el primer amor, sino día con día debemos de tener ese celo por la palabra de Dios, por sus enseñanzas y por el estilo de vida que el Padre ordena a cada uno de nosotros. Y debemos expresarnos como lo dice el Salmo 73. Vamos allá al Salmo 73, al versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Así debemos expresarnos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre. Hermosas palabras. Y veamos cuál es la exigencia del Padre hacia nosotros, para saber si verdaderamente es una carga. Comprobémoslo, vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 10, versículo 12. ¿Qué nos dice Deuteronomio 10, versículo 12? Hablando el Padre a Israel. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Corroboremos lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti, solamente hacer justicia, y todos sabemos lo que es justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide. El título de esto es Estamos aquí, y puede ser una de las respuestas a la pregunta de que ¿por qué estamos aquí?, que nos hizo el evangelista que preside la obra, y lo hemos ya oído en este transcurso. ¿Estamos aquí para edificar o estamos aquí para destruir? ¿Cuál es la posición que usted o yo tenemos? ¿Estamos aquí para edificar o estamos aquí para destruir? Si logramos, hermanos, tener una mente, un corazón, una humildad ante la palabra de Dios y hacemos lo que Él nos dice, vamos a ir viendo la construcción día con día, la edificación en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ser útil a los demás. Es importante, recuerde que somos piedras vivas y tenemos unidos todos en un mismo espíritu, en una misma mente, podemos formar una columna que soporte la verdad y que la defendamos. Claro, con mansedumbre, pero que defendamos esa verdad. ¿O qué quiere ser usted? ¿Piedra viviente que forme esa columna? ¿O en su momento ser destruido y ser escombro, tirado, regado, que de nada sirve y nadie quiere? El Padre nos ama a cada uno de nosotros. El Padre tiene un propósito con usted y conmigo. Nosotros tenemos que estar en obediencia, temiendo en todo momento al Eterno y pedirle a Él que nos dé inteligencia, sabiduría de su palabra, discernimiento para poderla entender y dar frutos y dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque los malos ejemplos rápido llegan y no son aptos para la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser proclamada con malos ejemplos. Al contrario, si damos buenos ejemplos, hay buenas obras, hay buenos frutos. Como nos lo dice la Escritura, vayamos a la epístola de Mateo, al capítulo 7 de Mateo, Escritura que ustedes ya conocen, y leamos
el versículo 17, Mateo 7, 17. Así, hablando Jesucristo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Importante tener presente estas palabras, porque ¿qué queremos ser en el pueblo de Dios? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué frutos vamos a presentar ante nuestro Padre? Debemos de dar buenos frutos. Por ahora, hermanos, tenemos grandes bendiciones y una de ellas es el estar todos aquí en este momento reunidos en obediencia a Dios. Recordemos que pasamos ya años atrás, no tristezas, pero sí recordamos añoranzas y recordamos el que no podíamos reunirnos todos por los padecimientos y trastornos de salud que prevalecían en el mundo. Pero hoy tenemos la oportunidad de brindarnos primero a nuestro Padre y posteriormente brindarnos cada uno con nuestros hermanos. Esa es la importancia que debemos de tener. Y cada uno tenemos el compromiso de estar edificando la palabra de Dios, no destruyendo. Dejémonos, hermanos, de poner nuestros oídos en palabras vanas. Ya nos los advirtieron y nos los advierten constantemente si usted está leyendo la palabra. ¿Qué andamos buscando lo que no hemos perdido? Un ejemplo bueno de convivencia en la iglesia, primero es lo que nos ofrece la iglesia, la verdad, el acceso a la palabra de Dios, pero en verdad. Y nos lo ejemplifica en cada mensaje que existe, a la ley y al testimonio, y si no, es porque no les ha amanecido, hermanos. Dejémonos de estar oyendo palabras vanas, falsos ministros, falsos profetas, que lo único que vienen a hacer es a destruir la palabra de Dios y no a edificar. Miren, leamos la escritura que encontramos en 2 de Pedro, vayamos a la epístola de 2 de Pedro, para que vean las consecuencias de estar escuchando mentira tras mentira, falsos profetas. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos advierten: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Debemos estarnos alimentando diariamente y edificándonos diariamente con la palabra de Dios y con los mensajes a los cuales tenemos acceso, hermanos. Infinidad de personas que se dicen maestros y profetas, y lo único que hacen es predicar la palabra de mentira, no la palabra de verdad. Usted y yo tenemos ese privilegio que no cualquiera tiene. Estamos parados en la senda correcta. Estamos parados en el camino de Dios, en verdad.
En esta fiesta estamos compartiendo estas bendiciones que nuestro Padre nos da, y durante todo el año, si hemos sido fieles a guardar nuestro segundo diezmo, estamos para disfrutarlos aquí. Hermanos, debemos de tener también conciencia de esto. Esta fiesta de tabernáculos y las anteriores implican un gran trabajo desde tiempo atrás. Nosotros estamos aquí sentados viendo el producto final y decimos, qué bien, mira, estuvo bonito el lugar, nos atendieron muy bien, nos dieron esto, convivimos, esto y lo otro. Pero ¿qué de todo ese grupo de personas que están detrás de todo esto? Que nosotros, como les digo, vemos nada más el producto final. ¿Qué es esto? El estar aquí. Pero toda esa planeación. Hay hermanos que se vienen con mucha anticipación. ¿Para qué? Para poner todo esto y nosotros disfrutarlo. Hay hermanos que meses atrás, están planificando todo esto que nosotros disfrutamos. ¿Con qué finalidad? No es con la finalidad de vanagloriarse cada uno, sino de servirnos a nosotros. Recordemos que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Ellos lo están haciendo. Nosotros, ¿cómo correspondemos? ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos una actitud positiva y una actitud de compañerismo, de unidad, vamos a edificar y tenemos que ponerlo por obra cada uno de nosotros. Tenemos ese compromiso con Dios, con uno mismo, con la iglesia y con los hermanos. No descuidemos, recordemos que somos un solo cuerpo y formamos un solo cuerpo. Si hacemos divisiones, hermanos, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a fraccionar, a desbaratarnos y vamos a ser presa fácil de los engaños. ¿Estamos para edificar o estamos para destruir? ¿Qué murmuraciones en ocasiones podemos tener? Pues el hermano me vio y pues sí me habló, pero me saludó, pues más o menos. O oí el mensaje de fulano de tal y pues me pareció bien. Y otro lo puede tomar, a mí me regañó, sentí que me lo estaba diciendo para mí como un regaño. No, pues duró bien poquito. No, pues duró mucho. Se pasó mucho tiempo. Ya me estaba yo durmiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿Edificar o destruir? Valoremos llamamiento, santificación que nos ha dado el Padre, bendiciones que tenemos y todo lo que se nos ofrece a cambio de obediencia y humildad. Si creemos que todo lo podemos lograr con nuestra propia fuerza y nuestra mente, estamos equivocados. Todo viene de Dios y si no le damos la honra y la gloria a Él, no somos nada. Hermanos, debemos depender siempre de nuestro Padre, o al menos así debería ser nuestra actitud, depender de Él, depender de su gran poder para no sentirnos más de lo que somos. Leamos el Salmo 75, versículos 5 al 7. Nos dice: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, o sea, altivos, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla
y aquel enaltece. El que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido, nos lo dice la palabra de Dios en Lucas 14. No vamos a ir allá. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros como siervos de Dios, como miembros de la iglesia del Dios viviente. Tenemos esa misión de edificar, tenemos esa misión de poner en obra nuestros dones. El estar aquí, de este lado, no es más que el estar ahí, pero tenemos que hacer, no estar perezosos, como nos dice la palabra. Ahorita estamos todos unánimes juntos y con gozo y alegría, y aquí no debe existir ninguna diferencia entre nosotros, hermanos, ni fuera cuando terminemos esta fiesta. Al contrario, debemos alimentarlo a diario para ser verdaderos discípulos de Dios. Sabemos que venimos de distintos lugares, pero debemos estar unidos en un mismo espíritu, que es el que nos da el entendimiento, y por medio de esto, todos debemos edificar y no destruirnos unos a otros. Es tiempo, hermanos, de reflexionar. Es tiempo de restaurar las relaciones si en algún momento estuvieron dañadas entre nosotros. Hay que tener sabiduría y conocimiento, ponerlos por obra y dar esos frutos, ya que el tiempo está cercano. No nos vaya a tomar como las vírgenes insensatas. Nuestro tiempo es ahorita, hoy. No debemos dejar que el enemigo Satanás nos robe las promesas que el Eterno nos da en su palabra. No nada más tenemos ese enemigo, porque él influencia a través de él a todos los que están afuera. Y en ocasiones somos atacados hasta por la misma familia. ¿Por qué? Por guardar las fiestas de Dios. ¿Por qué? Por estar en obediencia. Y como se les he dicho en otros mensajes, nos quieren poner hasta prueba y te preguntan, ¿dónde está tu Dios? Al que tanto tú alardeabas y cosas por el estilo, ¿dónde está? Pues no decías que Él. Les pregunto, hermanos, yo sé que no es para muchos la primera fiesta y para los que sea la primera fiesta, ¿qué sentimiento y enseñanza le han dejado las fiestas de tabernáculos o las fiestas de Dios pasadas? ¿Y qué enseñanza va a dejar esta fiesta en nosotros? Permanecemos 8 días juntos, 7 días de la de tabernáculos y el último gran día. En lo personal, yo les puedo decir, en mí ha hecho una actitud distinta a la que yo tenía. Y año tras año, guardando sus fiestas, se va modificando, para ir edificando poco a poco y madurando. Un sentimiento, una enseñanza que nos lleva a que nosotros debemos en todo momento estar edificando. Esa enseñanza que para nosotros es de suma importancia. Así que, hermanos, yo los invito a que seamos edificadores y no destructores. No nos sintamos autojustos, no nos sintamos más que los demás. Leamos otra escritura al respecto que encontramos en 1 Samuel, el capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, y leamos el versículo 3. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, que nos dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Eterno, y a Él le toca el pesar las acciones.
Edifiquemos, no destruyamos, hermanos. Unánimes juntos podemos lograr un sinnúmero de cosas. Solos, no. Tomados de la mano de nuestro Padre y guiados por Él, podemos el día de mañana llegar a ese objetivo, a esa promesa que el Padre nos da, que es su reino. Estemos unánimes con gran gozo y gran alegría. Esta palabra de unánimes significa estar en común acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una misma mente, ser todos de un mismo pensar y compartir un mismo propósito. La palabra unánimes la podemos encontrar a través de la Biblia, pero donde más se menciona es en el libro de los Hechos. Y así podemos encontrar en el libro de los Hechos, vamos a ir rápidamente para ir terminando, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pasamos al capítulo 4, y leemos de ahí el versículo 24 y volvemos a encontrar la palabra de unánimes. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. En el capítulo 5 de la misma epístola de los Hechos, en el versículo 12, lo encontramos también, que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya se leyó hace rato una escritura también en Nehemías, ¿sí?, que dice que el gozo es el poder y la fuerza de Dios que nos debe dar y que debemos de estar alegres y por lo tanto unánimes. Y en el capítulo 8 de esta misma epístola de los Hechos, versículo 6, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Reflexionemos, hermanos, estemos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo fin, para poder lograr el objetivo, y seamos edificadores y no destructores. Les voy a compartir una reflexión que probablemente ustedes ya hayan escuchado. Se refiere a la palabra unánimes, juntos. Un antropólogo puso a un sinnúmero de niños a competir entre ellos y les puso una canasta con frutas en un árbol y les dijo que el que primero llegara se iba a llevar ese premio. Pero para sorpresa el antropólogo le preguntó que por qué todos habían corrido juntos si uno solo podía ganar el premio, las frutas. Y le respondieron con una palabra: Ubuntu. Y dijeron ellos mismos al antropólogo: ¿cómo uno de nosotros podía estar feliz si los demás están tristes? Es una gran lección de compañerismo, de unión, de reflexión, hermanos. Así debemos de vernos nosotros aquí. Así debemos de estar. Esta reflexión es verídica. Se llevó en el extremo sur de África, en donde hay una tribu con una actitud mental orientada a la colaboración para un bien común. Y esto se reconoce con la palabra Ubuntu, que en la lengua nativa zulú significa yo soy porque nosotros somos.
Otra traducción sería: una persona es una persona a causa de los demás. Esto es edificar y no destruir. Tenemos brevemente con este mensaje una respuesta del por qué estamos aquí y qué es lo que debemos de estar haciendo. En conclusión, hermanos, el servir a los demás es parte esencial del propósito de Dios para nuestra vida. Número 2, realizamos este servicio haciéndolo para Dios y en beneficio colectivo de cada uno de nosotros. Número 3, reconocemos que la colaboración está ligada a la humildad. Número 4, reconocemos que la colaboración está alejada de la soberbia y la vanidad. Número 5, reconocemos que la colaboración es trabajar unidos con otras personas en una tarea común, ayudándonos en una forma desinteresada. Así que, hermanos, tengamos esta fiesta santa en una convivencia llena de armonía, de paz, de responsabilidad, de buenos deseos y colaboración. Y como nos dice la Escritura de Segunda de Crónicas, capítulo 29, vosotros os habéis consagrado ahora al Eterno nuestro Padre. Acercaos pues y presentar sacrificios y alabanza en la casa del Eterno. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Así estamos en esta fiesta, hermanos, presentando nuestros frutos, presentando nuestros dones al servicio de Dios, al servicio de los hermanos, para tener una buena convivencia y una buena fiesta. Y por sobre todas las cosas, presentándonos ante Dios para edificar y no destruir.